Hola, ¿qué tal? Una cálida bienvenida a este nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es sumergirnos en un conjunto de extractos sumamente potentes de un documento. Y bastante denso, la verdad. Sí, muy denso. El texto lleva por título original Manifiesto, el fin del periodismo y la verdad ciudadana. Pero bueno, antes de entrar en materia, es fundamental entender qué tenemos exactamente sobre la mesa, porque el material es de todo menos ligero. Desde luego que no. Fíjate, los documentos que hemos recibido para preparar esta inversión contienen distintas versiones de este mismo manifiesto. Por un lado, tenemos textos con un tono muy analítico, casi académico o institucional, que desgranan paso a paso el colapso de la credibilidad mediática. Ajá. Pero por otro lado, contamos con versiones alternativas diseñadas con un tono absolutamente incendiario, crudo y de confrontación directa. Estas últimas llevan títulos tan tajantes como Acta de defunción o, escucha esto, Sentencia de muerte al periodismo mercenario. Es una lectura que plantea un cambio de paradigma total en la forma en que el mundo consume la información. Claro. Y precisamente por el calibre de esas afirmaciones, creo que es vital establecer unas líneas rojas antes de avanzar ni un centímetro más. Adelante, porque es importante. A ver, este texto contiene acusaciones de un voltaje altísimo. Involucra de forma directa a medios de comunicación globales, a gobiernos enteros, a organizaciones internacionales y arremete sin contemplaciones contra agendas vinculadas a ideologías tanto de la izquierda como de la derecha. Reparte a todos los lados, sí. A todos. Por eso, quiero dejar clarísimo desde este primer segundo que quienes conducen este espacio no toman partido en absoluto. No respaldamos las ideologías mencionadas ni validamos las gravísimas acusaciones que lanza el autor o los autores de este manifiesto. Totalmente de acuerdo. Nuestro objetivo aquí es única y exclusivamente desglosar las ideas exactas que contiene el material original. Queremos ofrecer a quien nos escucha una radiografía precisa y neutral de lo que expone este documento, para que cada persona saque sus propias conclusiones. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el punto de partida del autor es de los que obligan a prestar atención inmediata. Invito a la audiencia a explorar cómo, según las páginas de este manifiesto, la credibilidad se ha fracturado y por qué la verdad viaja ahora mismo en los bolsillos de la gente común. Es un concepto muy visual. Mucho. El texto arranca con esa sentencia de muerte que mencionábamos. O sea, no argumenta que el periodismo tradicional esté atravesando un bache temporal por Internet, ni que esté en transición. Afirma que el periodismo ha muerto. Y utiliza una imagen brutal. Lo describe como un cadáver que todavía camina porque le pagan para hacerlo. Madre mía. Ya ves. ¿Qué datos aporta el documento para sostener una metáfora tan visceral sobre una profesión entera? Esa metáfora del cadáver andante es, digamos, la espina dorsal de su diagnóstico. Y para sostenerla, el autor lanza una estadística demoledora. Argumenta que el 99,9% de los periodistas actuales han traicionado su propio oficio. Casi todos, vamos. Prácticamente todos. Y la razón que esgrime no tiene nada que ver con la falta de talento o la precariedad de las redacciones. La acusación es mucho más cruda. Lo han hecho por un cheque. Por dinero. Exacto. El manifiesto sostiene que estos profesionales han abandonado la búsqueda objetiva de la verdad para adoptar un rol diametralmente opuesto. El autor los etiqueta como relaciones públicas disfrazados de reporteros. ¡Qué fuerte! Y claro, hay una diferencia abismal ahí. Claro, es una distinción crucial. Un profesional de las relaciones públicas tiene como mandato proteger los intereses de su cliente, no incomodarlo con la verdad. Según el documento, las personas que vemos dando las noticias en televisión han adoptado esa misma función, utilizando la máscara del periodismo clásico para vender un mensaje prefabricado y puramente corporativo. Vale. Si asumimos esa premisa de que los informadores ahora son agentes de relaciones públicas, el texto introduce lógicamente el concepto de la transacción. Eso es. El documento subraya con muchísima fuerza que lo que llega hoy a las pantallas de nuestros salones ya no puede considerarse información en el sentido estricto. La noticia ha dejado de ser un reflejo fiel de la realidad para convertirse en un producto editorial, una mercancía pura y dura. Como si compraras unos zapatos, vaya. Exactamente. El texto usa una idea similar. Imaginemos un traje hecho a medida. No se confecciona para abrigar a todo el mundo por igual, sino para ajustarse perfectamente a la talla y al gusto de quien lo paga. El manifiesto insiste en que bajo esta dinámica transaccional da igual si el medio se declara de izquierdas o de derechas. El resultado final es el mismo.
Siempre el mismo. Propaganda diseñada y un guión escrito al dictado de quien financia la emisión. Lo fascinante aquí es analizar hacia dónde apunta el dedo acusador del texto. Porque habitualmente la crisis de los medios se atribuye a factores tecnológicos. Se culpa a los algoritmos de las redes sociales, a la economía de la atención, incluso a la piratería. Sí, siempre se culpa a Internet. Exacto. Sin embargo, el manifiesto rechaza todas esas excusas. Es categórico al afirmar que esta muerte clínica no es obra de un enemigo venido de fuera, sino que es un colapso provocado por decisiones internas de los propios medios institucionales. Una herida autoinfligida. Tal cual, una herida autoinfligida. El autor detalla cómo, en el momento en que la audiencia detecta que la información pasa por un filtro de intereses económicos o políticos, el pacto no escrito entre el telediario y el espectador salta por los aires. Se rompe la confianza. Y ese pacto se llama credibilidad. El documento es implacable en su conclusión. Sin credibilidad no hay periodismo, solo ruido. Y esa pérdida de confianza, sembrada desde los despachos de dirección, es lo que ha vaciado de alma a la profesión. Y ojo, porque lejos de quedarse en el terreno de las abstracciones, el material baja a la arena y pone nombres propios. Sí, no se anda con rodeos. Para nada. Enumera los gigantes de la comunicación global que han dilapidado por completo el respeto del público. Menciona explícitamente a conglomerados como CNN, ABC, NBC, a la cadena Al Jazeera e incluye en el mismo saco a las grandes cadenas locales. A todas las instituciones clásicas. A todas. Y el ataque no va solo a sus líneas editoriales, sino a su propia estética. El texto arremete contra esos platós lujosísimos, llenos de pantallas gigantes, contra los logotipos dorados que durante décadas fueron sinónimo de autoridad. Ahora los describe como ídolos de barro. Eso es. Máscaras carísimas diseñadas para deslumbrar al espectador y ocultar intereses muy opacos. La tesis es que las cámaras de estos mastodontes mediáticos ya no apuntan hacia donde está la noticia, sino hacia donde sus financiadores les ordenan mirar. Y al profundizar en esta cuestión de los financiadores, entramos en la sección más política y, la verdad, más espinosa del documento. Sí, aquí la cosa se pone tensa. Porque las acusaciones puramente comerciales palidecen frente a las de ingeniería social. El manifiesto denuncia abiertamente que organismos internacionales están moviendo los hilos de estos medios, y menciona de manera muy específica a la USAID. Es decir, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Exactamente, junto con un entramado de diversas ONGs extranjeras. Según el texto, estas organizaciones utilizan a periodistas de renombre, dándoles premios o becas para convertirlos en peones de un tablero mucho mayor. ¿Y cuál es el objetivo final de esto, según el texto? El argumento central es que el flujo de dinero no busca un simple retorno económico, sino que tiene como objetivo inyectar ideologías ajenas en las culturas locales. Se describe un proceso donde la noticia se usa como un bisturí para deteriorar la estructura tradicional de la sociedad, atacar a la familia y erosionar los valores autóctonos. Un ataque cultural en toda regla. Así lo expone. La conclusión del autor es que el medio de comunicación ya no rinde cuentas al ciudadano, sino que actúa como cómplice de entidades extranjeras. Bueno, aquí es donde se pone muy interesante, porque el manifiesto hace un giro y deja de mirar a los que emiten la noticia, para centrarse en los que la reciben. En la audiencia. Claro, hace una radiografía fascinante de cómo ha mutado la mente del espectador actual. Hay un pasaje que expone que la ciudadanía ya no se sienta en el sofá a mirar el telediario preguntándose ¿qué ha ocurrido hoy? Esa pregunta ya es historia. Ha quedado completamente obsoleta. Hoy en día, la reacción refleja de cualquier persona al ver un titular rimbombante o un reportaje es preguntarse, oye, ¿quién financia esta versión de los hechos? Totalmente. Y esto refleja un cambio de paradigma brutal. Nos presenta una audiencia que ha desarrollado un cinismo crónico, asumiendo por defecto que detrás de cada coma y de cada entrevista hay una agenda corporativa operando en las sombras. Esa transformación en la mentalidad del receptor es el resultado de años consumiendo lo que el texto denomina la noticia como producto. Ya no somos ingenuos. Exacto. El espectador no es ingenuo. Se ha dado cuenta de que se enfrenta a diario a narrativas prefabricadas y a una selección de hechos hecha con pinzas para encajar en un relato. Y, de manera muy especial, se da cuenta de los silencios informativos. Lo que no cuentan. Eso es, en lo que hace hincapié el documento. A menudo, lo que una cadena decide no emitir, el tema que decide ignorar, revela mucho más sobre sus dueños que las noticias que sí publica. Sin duda. Al mantener este servilismo hacia agendas ocultas, la autoridad moral de las instituciones tradicionales se desploma,
Y el manifiesto señala que cuando millones de personas dejan de creer en sus medios de referencia, ocurre un fenómeno fascinante. Claro, la curiosidad sigue ahí. Sigue intacta, pero la autoridad para contarlo tiene que mudarse a otro lugar. Esa necesidad de estar informados y entender nuestro entorno es intrínseca al ser humano. Así que, si esos gigantes, con sus platós impecables, han caído, se genera un vacío de poder inmenso. Un vacío enorme. Y la pregunta que aborda la siguiente sección del texto es clave. ¿Quién ocupa ese vacío? ¿Hacia dónde mira ahora la gente buscando la verdad? Y la respuesta que da es radical. Totalmente. El manifiesto propone una solución a la que bautiza como la verdad descalza. Un término con mucha fuerza. Sí, y la respuesta sobre quién ostenta hoy esa autoridad sorprende por lo cotidiana que es. El autor señala directamente al chaval de barrio con un móvil en la mano. Ese es el nuevo corresponsal. Tal cual. El argumento es que el futuro del periodismo no se está gestando en las facultades de comunicación, sino en las aceras de cualquier ciudad. Plantea que la sociedad actual confía infinitamente más en alguien anónimo que transmite un directo desde un callejón que en un presentador de traje en un estudio climatizado. A este desplazamiento masivo de la credibilidad, el manifiesto lo denomina la insurgencia informativa. Y para comprender esta visión del autor, hay que detenerse en por qué se le otorga tanta legitimidad a este ciudadano armado con un teléfono. ¿Por qué confiamos más en él? Irónicamente, la clave no está en su pericia técnica, sino en todo aquello de lo que carece. A diferencia del presentador institucional, el ciudadano que graba un altercado no tiene que rendir cuentas a un consejo de administración. No le debe nada a nadie. Tiene una reputación corporativa que proteger, ni se juega una financiación millonaria si enfada a un anunciante. Tampoco tiene un guión o una narrativa a la que deba ajustar la realidad a martillazos. Es pura crudeza. Desde un punto de vista técnico, el material que sube a Internet no tiene iluminación profesional y carece del montaje de un editor. El texto ensalza precisamente esa crudeza, argumentando que la verdad no necesita maquillaje para ser creíble. De hecho, el maquillaje es lo que la hace sospechosa. Es una analogía visual potentísima. Pensemos en el contraste. Por un lado tenemos el plato de televisión tradicional, con luces calculadas al milímetro, maquillaje, un teleprompter dictando cada palabra. Todo rebosa control. Todo está medido. Todo. Pero bajo la lupa de este manifiesto, todo ese exceso de producción el público lo percibe como una prueba de corrupción, porque evidencia que hay mucho dinero detrás orquestando la escena. Dinero y poder. Exacto. Y por otro lado, tenemos el barro de la calle. Tenemos una imagen vertical, movida, borrosa, con el sonido saturado por sirenas, grabada por alguien al que le tiembla el pulso. Y ahí está la clave, en el temblor. Ahí está. El autor sostiene que la legitimidad emana precisamente de ese temblor. La proximidad física e inmediata del testigo a los hechos imprime el sello de autenticidad. El texto viene a decir que la verdad ya no requiere un máster, sino la valentía de no apartar la mirada y darle al botón de grabar. Si conectamos esto con el panorama general de la historia de la comunicación, lo que describe el manifiesto es un seísmo absoluto. Es la desinstitucionalización de la verdad. Menuda palabra, desinstitucionalización. Es larga, pero define perfectamente el cambio. La tecnología ha democratizado los medios de producción a un nivel irreversible. Durante siglos, que una información existiera a nivel masivo requería el respaldo de una institución. Necesitabas mucho dinero para imprimir un periódico. Dinero para una rotativa o una licencia del Estado para una radio. La verdad era un monopolio estrictamente vigilado. Pero hoy esa barrera de entrada ha desaparecido. Cualquier persona que camine por la calle con un teléfono tiene en su bolsillo el mismo alcance potencial que una multinacional. Puede llegar a millones. Puede documentar un abuso de poder, retransmitirlo en directo, desmontar la versión oficial de un ministerio y viralizar su evidencia a escala planetaria. Y todo esto antes de que el telediario de la noche haya empezado. Hemos pasado de un modelo de espectador pasivo a uno donde cada individuo es un nodo activo de información. Aunque conviene hacer una pausa aquí para introducir un matiz fundamental. Hay que tener cuidado de no caer en interpretaciones excesivamente románticas. Cierto, el texto tiene sus límites. Aunque el manifiesto destila un tono casi revolucionario, no peca de ingenuidad absoluta. Incluye una aclaración crucial, y es que reconoce que no toda la información ciudadana es cierta. Obviamente.
Claro, no afirma que grabar un vídeo con el móvil te convierta automáticamente en un portador infalible de la verdad. Siempre existirán manipulaciones, contextos omitidos o errores. Lo que el documento sentencia como un hecho consumado es el fin del monopolio. Es el punto central. Sí, significa que las instituciones periodísticas han perdido el derecho exclusivo a dictaminar qué es real y qué no. El filtro único se ha roto. Y partiendo de la base de que ese monopolio ha caducado, el autor lanza hacia el final del texto un ultimátum en toda regla, dirigido a las cúpulas directivas de los medios. Un aviso para navegantes. Literal. Y curiosamente, el documento no aboga por la desaparición del concepto de periodismo, sino que diagnostica una pérdida de confianza tan severa que requiere medidas drásticas. Advierte a las corporaciones que el público no va a regresar a base de campañas de marketing emocional, ni rediseñando logos, ni repartiéndose premios en galas cerradas. Para nada. El manifiesto fija condiciones innegociables para recuperar la autoridad. Exige una independencia real, demostrable, transparencia absoluta sobre la financiación, un pluralismo honesto que no censure voces y el abandono total de agendas ideológicas impuestas. Casi nada. Casi nada. La advertencia es meridiana. Si los medios no logran esta coherencia ética, el éxodo de la audiencia será definitivo. Las personas ya no te otorgan el beneficio de la duda solo porque tengas una marca famosa en la esquina de la pantalla. Y el cierre del documento es el broche a toda esta confrontación. Lanza un llamado a la acción directo, muy combativo, enfocado especialmente en las nuevas generaciones. Básicamente les ruega a los jóvenes que cojan sus teléfonos móviles y terminen de sepultar a los medios tradicionales. Que salgan a la calle. Exacto. Les pide que asuman el papel de la nueva guardia informativa, que salgan a sus barrios y sean los cronistas reales de su tiempo, documentando cada abuso y desmontando la narrativa oficial con la evidencia de sus propios ojos. Es el acto de coronación del ciudadano anónimo como el nuevo soberano del ecosistema informativo. Y basándose en la idea de que cuando las instituciones traicionan la confianza, la verdad simplemente busca un nuevo altavoz. Entonces, ¿qué significa todo esto si tomamos perspectiva? Al recapitular esta inmersión, nos encontramos ante un diagnóstico que no admite medias tintas. El manifiesto declara la muerte clínica del periodismo tradicional. ¿Por haberse vendido al mejor postor? Exacto. Lo retrata como una maquinaria de relaciones públicas operando al servicio de intereses opacos y agendas extranjeras como las de la USAID y ciertas ONGs. Todo con el fin de dinamitar los valores locales. Y sobre esos escombros levanta la figura del ciudadano armado con su móvil, erigiéndolo como la única fuente legítima. Y fíjate que la relevancia de este documento va mucho más allá de un debate académico, porque impacta directamente en el día a día de todos nosotros. No estamos analizando un fenómeno abstracto. Cada mañana, cuando cogemos nuestro móvil o vemos las noticias de reojo, estamos pisando el campo de batalla de esta guerra por la credibilidad. Totalmente cierto. Múltiples actores compiten ferozmente por nuestra confianza en fracciones de segundo. Y entender las dinámicas que expone este texto nos da, de alguna forma, un blindaje intelectual. Nos hace estar alerta. Nos empuja a abandonar la pasividad y consumir el contenido con ojo crítico. Nos obliga a tener siempre presente esa pregunta incómoda: ¿de dónde procede el dinero que ha pagado este reportaje o este vídeo? ¿Y por qué interesa tanto que consumamos esta versión de la historia? Es un ejercicio indispensable de autodefensa mental. Es una lente completamente nueva a través de la cual mirar las pantallas que nos rodean a diario. Y bueno, para poner el punto final a la sesión de hoy, me gustaría dejar flotando una reflexión provocativa para la gente que está al otro lado. Algo para darle vueltas en casa. Adelante. A lo largo del análisis hemos visto cómo el manifiesto idealiza al ciudadano que graba desde su calle, a ese testigo anónimo, y lo eleva a faro de la verdad. Se le aplaude porque es supuestamente puro, porque no rinde cuentas a inversores ni obedece a intereses inconfesables. Pero detengámonos a pensar en cómo funciona Internet hoy en día. Todo gira en torno a los números. Claro, vivimos en la economía de la atención, donde un vídeo viral con millones de reproducciones se traduce en ingresos millonarios. Así que, si el ciudadano de a pie se convierte en la nueva prensa, ¿cuánto tiempo pasará hasta que ese testigo incorruptible empiece a monetizar su audiencia, a recibir patrocinios o a ser financiado sutilmente por las mismas agendas de las que nos intentaba salvar? Es una gran pregunta. Cuando se borra la línea, la dinámica vuelve a empezar. Exacto. Cuando todos seamos la prensa y la línea entre ciudadano y creador financiado desaparezca,
La pregunta que nos queda en el aire es, ¿quién vigilará entonces a los ciudadanos? Da mucho que pensar. Y con este interrogante cerramos este análisis a fondo. Ha sido un verdadero placer desgranar todo este material. Hasta la próxima inmersión.